Hoy vamos a estudiar las figuras literarias. Recordemos que el lenguaje me sirve para comunicar mis pensamientos, para poderme entender con mis semejantes. Pero cuando yo leo una poesía o una novela, de inmediato me doy cuenta que el autor no solo pretende comunicarme algo que de pronto ignoro, sino que por medio de la palabra crea una obra de arte. Y esa obra de arte tiene un objetivo que es impresionar mi espíritu. Es hacer que sienta goce, que sienta un deleite puro. Entonces, el autor hace uso de las figuras literarias para alcanzar ese objetivo. Las figuras literarias son formas de emplear las palabras para darle expresividad, vivacidad o belleza con el objeto de sorprender, emocionar. Es vestir la palabra de gala. Crear arte con la palabra. Vamos bueno, un poquito más chiquito. Aquí, crear arte con las palabras. Arte es sinónimo de belleza. Belleza. Un poquito más grandecito esto acá para que nos quede muy claro. Arte es sinónimo de belleza. Belleza, bueno, aquí lo vamos a agrandar un poquito más. Perfecto. Entonces podríamos decir que, la, que el lenguaje tiene como dos sentidos. Un sentido que va como a la razón, que es la información, que es la transmisión de las ideas, que es la ciencia en sí, y la otra parte que va dirigida hacia el espíritu, que tiene como objetivo deleitarnos, gozar, sorprendernos, emocionarnos, como lo dice aquí como lo dice la definición. Un ejemplo de obra de arte donde empleamos figuras literarias son estos versitos de Pablo Neruda que dicen: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Eso es producir arte que cala en el espíritu. La poesía incluso no se hizo para ser definida, sino para ser sentida. Y eso es todo que era literatura y que trabaja con las figuras literarias, se hizo es para deleitar el espíritu. Para entender muy bien ese tema, que me parece supremamente interesante y de alto nivel para la interpretación de texto, debemos tener unos conceptos claros antes de. Nosotros en esta clase vamos a únicamente a ver tres clases de figuras literarias, porque son muchísimas, 50, 60, y las iremos trabajando poco a poco iremos trabajando a medida que vayamos leyendo poesía y vamos a aprenderlas, porque es imposible aprenderlas todas en una sola clase. Pero hoy sí tenemos que tener claro unos conceptos que nos van a servir para entender perfectamente estas figuras literarias. Únicamente vamos a trabajar lo que es la símil, la metáfora, que es la reina de las figuras literarias, y la imagen. Esas tres hoy nomás, porque no nos daría más tiempo. Pero para que podamos entender perfectamente estas tres figuras literarias, que es el comienzo y demás, las otras se nos van a hacer muy sencillo de entenderlas. Muy sencillo si conocemos los siguientes, digamos, como preconceptos. Entonces nosotros tenemos que saber qué son palabras polisémicas o polisemióticas, qué son palabras monosemióticas,
qué es un lenguaje literal y qué es un lenguaje figurado. Tenemos esos 4 conceptos bien claros y el resto nos va a ser muy, muy sencillo. Entonces le voy a pedir el gran favor que le pongamos toda la atención a esta explicación, porque de lo contrario no lograríamos entender esa parte de las figuras literarias. Bueno, entonces miremos primero qué son las palabras polisémicas. Todo aquí hay una raíz griega que significa poli, que significa varias, y semántica son significados. Entonces, más o menos ya podríamos como conceptuar cuál es el significado de polisémica. Sin embargo, voy a empezar con un ejemplo para que me lo entiendan mejor. Resulta que tengo la palabra banca. Aquí la tengo, banca. Si yo busco en el diccionario, voy a encontrar que esta palabra banca tiene estos significados. Entonces, yo lo busqué. Encontré una que me decía que banca es un asiento en el que pueden sentarse varias personas, que se puede colocar en un parque, en un jardín. Luego busqué nuevamente y encontré también que banca significaba un banco, pero sí un banco que es una entidad financiera que se dedica a la administración del dinero. Y luego volví a encontrar, aquí me faltó una F, significa financiero. Si no, no les queda bien allá, financiero. Y luego encontré que banca también es una cantidad de peces, conjunto de peces. Conjunto de peces. Entonces uno encuentra de pronto una cantidad de peces nadando al mismo tiempo y a una misma dirección y pareciese que tuviera como un líder y no se despegan. Dios tiene como una explicación que ellos simplemente lo hacen para impresionar al enemigo y creer que ellos que son inmensos y que no se pueden derrotar. Entonces me encontré eso en el diccionario. Entonces, fíjense que esta palabrita banca, y banca, aquí tiene 3 significados. Pero miren esto que es supremamente importante. Está escrita exactamente igual y se pronuncia igual. Todas tienen B, B y B. Porque si de pronto se escribe una con V y la otra con B, pues entonces ya no es polisémica, sino ya es homófona. No, aquí en este caso es que se escriba exactamente igual. Entonces podemos decir que las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. Estos son los polisémicas y eso va a ser supremamente importante este concepto para entender también la parte de las figuras literarias. Palabras que tienen más de un significado. ¿Listos? Vamos a ver unos ejemplos acá. Tenemos la palabra carta. Carta. Tiene 2 significados. La carta de los naipes, mire, y la carta de género epistolar. La palabra banco, ya la vimos, ven, aquí tiene 3 significados. La palabra planta tiene 2 significados, la planta de los pies, y la planta de género vegetal. Polo tiene 3 significados, una camiseta significa un polo que es un helado, una paleta también, y el polo norte. Entonces, y fíjense que están escritas exactamente iguales. Aquí chorizo tiene 2 significados. Aquí tiene chorizo que es un embutido y chorizo también se le llama a un bobo, una persona como boba, le dicen chorizo. Y también en otras partes le dicen chorizo a un ladrón. Y entonces son 2 significados. Sirena. La sirena de una ambulancia, sonido que emite una ambulancia. Y también aquí la sirena que es una figura mitológica que es mitad de cuerpo de mujer y mitad de cuerpo de pez. Se llama sirena. Lo mismo aquí, estrella. Una estrella y la estrella de mar.
Flamenco tiene dos significados. Aquí un animal, flamenco, ¿no? Y un baile que también se llama flamenco español. Pluma y ratón. Ya, tienen dos significados. Entonces, queda muy clarito que las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. Entonces aquí hacemos el primer ejercicio, que es muy facilito, porque si me entendieron esto. Escriben aquí la palabra polisémica y me escriben los dos significados que tiene. Si tiene tres, aquí escribí aquí en el último cuadrito dice uno para tres significados. Ustedes recordarán cuando vimos las palabras homógrafas, ¿cierto? Homógrafas son las que se escriben iguales, pero que tienen diferentes significados. Recuerden que las vimos, pues de ahí de ahí pueden sacar los ejercicios acá. A esas homógrafas también se le llama polisémicas. Qué sencillo, ¿cierto? Muy, muy fácil. Vamos a ver entonces qué son las palabras monosémicas. Monosémicas, muy sencillo. Palabras mono, que significa uno, ¿cierto? Y semos o semántica, ¿qué significa? Significa, ya, listos, ya, pues sí. Pues es lo contrario de las palabras polisémicas. Son las palabras que tienen solo un significado. Así que uno las encuentra en el diccionario y solo le da un significado. Palabras que poseen un único significado. Utiliza el diccionario para comprobarlas. Siempre hay que buscar en el diccionario el significado. Tenemos caballo. Caballo. Este caballo no tiene sino este significado de animal. Pero es que bueno, más adelante vamos a ver cuando veamos el lenguaje figurado. Entonces allí les voy a hacer otra explicación. Pero ahorita quiero únicamente que se dediquen a esa parte. Solamente tiene un significado. Aceite y agua. Se dice, hay un dicho para hacer esta explicación de las palabras monosómicas, y que dice al pan pan y al vino vino. Al pan pan y al vino vino. Eso quiere decir clarito. Porque es que a veces las palabras, no me quiso abrir un poquito más, pero aquí sí. Al pan pan y al vino vino. Es un refrán popular que invoca a la franqueza y la necesidad de hablar claras las cosas, claras, exactas, expeditas, concretas. Entonces fíjense que las palabras polisemióticas siempre tienden a confundirse un poquito, ¿cierto? Se tienden a confundir porque si yo digo planta, entonces pues tengo que escribir una frase para saber a qué se está refiriendo, si a la planta de los pies o a la planta vegetal, ¿cierto? Porque si no, no sabría. Entonces ahí me quedaría un significado ambiguo. Pero aquí en el modo semiótico, si no, es un lenguaje claro, al pan pan y al vino vino, y no hay nada más que hacer. Es un lenguaje claro, por eso. Entonces, ejemplo de palabras monosemióticas, tenemos baile. No conozco otra palabra que signifique otra cosa. Solidaridad, esa es una palabra monosemiótica. Lealtad, es una palabra monosemiótica. Lealtad, etcétera, etcétera. Muy sencillo. Estos son dos conceptos que ustedes lo deben tener muy, muy claritos. Y viene el siguiente ejercicio. También muy, muy sencillo. Es conseguir palabras monosemióticas, escribirlas aquí, palabras monosemióticas, y el significado. Qué fácil, ¿cierto? Aquí yo tengo por aquí, voy a hacerme por acá arribita otra vez, porque encontré otras monosemióticas aquí. Bandera, mire, actitud, casi que todos los valores, corresponden a las palabras monosemióticas. ¿Listos? Vean hasta ahí. Ya tenemos conceptos claros aquí. Polisemiótica, monosemiótica. Les quiero recordar que ustedes deben estar copiando todo lo que yo voy escribiendo en este texto. Ustedes lo deben escribir en el texto del trabajo que yo les envío. Deben escribirlo porque hagan en cuenta que ese es su cuaderno. Y ese cuaderno debe tener todos los conceptos para cuando tengan que estudiar ustedes sepan cuál fue la explicación, o si no, lo contrario, no saben cuál es la explicación. ¿Listos? Bueno, nos vemos en el próximo video para los otros dos conceptos.